El comandante Elena Ruiz observó por la ventana de la Estación Espacial Internacional mientras completaba su registro diario. Después de 6 meses en órbita, la Tierra seguía siendo un espectáculo impresionante, un orbe azul y blanco suspendido en el vacío negro del espacio. Sin embargo, algo había cambiado en las últimas 72 horas. Registro de misión, 15 de marzo de 2025. Las anomalías en los instrumentos continúan. Los sensores muestran fluctuaciones inexplicables en los campos electromagnéticos alrededor de la estación. El Dr. Chen insiste en que hay un patrón, pero todavía no logro verlo. Elena hizo una pausa, sus dedos flotando sobre la tableta. La tripulación mantiene la compostura, aunque la tensión es palpable. A través del grueso cristal de la ventana de observación, una distorsión sutil ondulaba entre las estrellas, como el temblor del aire caliente sobre el asfalto en un día de verano. Elena había notado este fenómeno por primera vez 3 días atrás, pero decidió no incluirlo en los informes oficiales hasta estar segura de que no era producto de su imaginación. «¿Comandante Ruiz?» La voz del Dr. James Chen sonó a través del intercomunicador. «Necesito que venga al módulo de investigación. Hay algo que debe ver». Elena suspiró, guardando la tableta en su sujetador de velcro. «Voy en camino, James». Mientras se impulsaba por los estrechos pasillos de la estación, Elena no pudo evitar notar que el silencio habitual parecía diferente, más denso, como si el vacío del espacio estuviera presionando contra las paredes de la estación con una intención maliciosa. El Dr. Chen la esperaba frente a una pantalla llena de gráficos y números. Su rostro normalmente sereno mostraba una preocupación que Elena nunca había visto en sus 15 años de colaboración. «Mire esto», dijo James, señalando una serie de ondulaciones en los datos. «Al principio pensé que eran interferencias solares, pero el patrón es demasiado regular. Es casi artificial». Elena se acercó a la pantalla, estudiando las fluctuaciones. «¿Qué cree que significa?» «No estoy seguro, pero...» James bajó la voz, aunque estaban solos en el módulo. «Estos patrones son como ecos, como si estuviéramos recibiendo señales de nosotros mismos, pero desfasadas en el tiempo». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Estás sugiriendo algún tipo de anomalía temporal?» «No me atrevería a especular tanto, pero...» James fue interrumpido por un sonido agudo que emanaba de los instrumentos. En la pantalla, las líneas comenzaron a distorsionarse, formando patrones imposibles. «¿Qué está pasando?» Elena se acercó al panel de control, pero los comandos no respondían. «Los sensores están captando una distorsión masiva en el campo gravitacional». James tecleaba frenéticamente. Es como si el espacio-tiempo alrededor de la estación se estuviera doblando. A través de la ventana del módulo, Elena vio cómo las estrellas comenzaban a moverse de manera antinatural, como si alguien estuviera manipulando el tejido mismo del universo. La distorsión que había notado antes se había intensificado, creando un vórtice de luz distorsionada. «Control de misión, aquí ISS». Elena activó el canal de comunicación principal. «Estamos experimentando anomalías graves en nuestros sistemas y...» La transmisión se cortó en medio de una ráfaga de estática. «Las comunicaciones están muertas», anunció James, su voz temblando ligeramente. «Estamos completamente aislados». Elena flotó hacia la ventana, observando cómo la distorsión crecía, envolviendo gradualmente la estación en su luz antinatural. En ese momento, todos los relojes digitales de la estación comenzaron a parpadear, mostrando números imposibles y secuencias aleatorias. «James», susurró Elena, sin apartar la vista de la ventana, «creo que acabamos de descubrir algo que nunca debimos encontrar». El Dr. Chen se unió a ella en la ventana y juntos observaron cómo el espacio normal se desvanecía, reemplazado por un vórtice de realidad distorsionada. La luz se curvaba de maneras imposibles, y por un momento, Elena juró ver múltiples versiones de la Tierra superpuestas, como una imagen reflejada infinitamente en espejos paralelos. Los sistemas de la estación comenzaron a fallar uno tras otro, las luces parpadeaban, y los instrumentos mostraban lecturas imposibles. En medio del caos, Elena notó algo aún más perturbador.
Su reloj de pulsera comenzaba a correr hacia atrás. El tiempo había perdido todo significado en la Estación Espacial Internacional. Elena intentaba mantener la calma mientras observaba cómo los números en su reloj digital saltaban erráticamente entre diferentes horas, días y años. La tripulación de 6 personas se había reunido en el módulo principal, todos con la misma expresión de confusión y temor en sus rostros. Los sistemas de soporte vital siguen funcionando, informó Sarah Mitchell, la ingeniera de sistemas. Pero los sensores ambientales están mostrando lecturas imposibles. Es como si estuviéramos experimentando múltiples condiciones atmosféricas simultáneamente. Elena notó que las palabras de Sarah parecían tener un extraño eco, como si estuviera escuchándola hablar una fracción de segundo antes de que sus labios se movieran. Miró a su alrededor y vio que los demás también lo habían notado, sus expresiones cada vez más perturbadas. «Necesitamos establecer algún tipo de referencia temporal», sugirió el Dr. Chen, mientras flotaba hacia uno de los paneles de control. «Propongo que...» Sus palabras se interrumpieron cuando una versión translúcida de sí mismo apareció momentáneamente a su lado, realizando acciones diferentes. La aparición duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que todos la vieran. ¿Todos vieron eso?», preguntó Mikhail Petrov, el especialista en comunicaciones, su voz temblorosa. «Son proyecciones temporales», explicó el Dr. Chen, tratando de mantener un tono científico, a pesar del temor evidente en su voz. «La anomalía debe estar creando intersecciones entre diferentes líneas temporales». Elena se acercó a una de las ventanas de observación. La distorsión en el espacio se había convertido en una especie de aurora violácea que envolvía la estación. A través de ella podía ver fragmentos de diferentes versiones de la Tierra. En algunas aparecía normal, en otras mostraba patrones climáticos completamente diferentes, y en algunas prefirió no pensar en lo que vio en esas versiones. «Comandante», llamó Sarah, su voz quebrada por el miedo. «Los sensores están detectando otra fluctuación masiva aproximándose». Antes de que Elena pudiera responder, la estación entera se estremeció. Las luces parpadearon y por un momento todos experimentaron una sensación de desorientación total, como si sus conciencias estuvieran siendo estiradas a través de múltiples realidades. Cuando la sensación pasó, Elena notó algo perturbador. En una de las paredes del módulo había aparecido un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre seca. El mensaje era su propia letra, pero ella no recordaba haberlo escrito. «No intenten contactar con Tierra, solo lo empeorará». Eso no estaba ahí hace un momento», susurró Sarah. «Es un mensaje del futuro», dijo el doctor Chen, estudiando la escritura. «O de un futuro posible». Elena flotó hacia el mensaje, pero antes de poder tocarlo, otra oleada de distorsión temporal golpeó la estación. Esta vez, las ventanas mostraron brevemente una versión de la estación completamente abandonada, cubierta de hielo por dentro, antes de volver a la normalidad. «Los instrumentos están captando múltiples versiones de nosotros mismos en diferentes líneas temporales», informó el Dr. Chen, su voz temblando mientras leía los datos. «Es como si la estación estuviera existiendo en varios momentos simultáneamente». Un sonido metálico resonó a través de la estación, como si algo estuviera golpeando el casco desde el exterior. Elena activó las cámaras externas, pero lo que vieron en las pantallas desafió toda lógica. Fragmentos de diferentes versiones de la estación espacial aparecían y desaparecían, algunas intactas, otras destruidas, algunas en configuraciones que nunca habían existido. «Esto no es solo una anomalía temporal», murmuró Elena mientras observaba las imágenes. «Es como si el tejido mismo de la realidad se estuviera desgarrando alrededor nuestro». De repente, todas las pantallas de la estación se encendieron simultáneamente, mostrando una secuencia de números y símbolos que parecían cambiar y evolucionar por sí mismos. El Dr. Chen se abalanzó sobre su tableta, sus dedos volando sobre la pantalla mientras intentaba descifrar el patrón. «Son coordenadas», dijo finalmente. «Pero no solo espaciales, son coordenadas temporal-espaciales, y están
Están señalando hacia algo. Las coordenadas señalan hacia la cara oculta de la Luna, explicó el Dr. Chen, mientras proyectaba un holograma tridimensional del sistema Tierra-Luna. Pero hay algo más. Los patrones temporales sugieren que algo o alguien está intentando comunicarse con nosotros a través de las fracturas en el tiempo. Elena observó cómo pequeñas distorsiones aparecían y desaparecían en el holograma como ondas en un estanque, cada vez que una distorsión tocaba la representación de la estación espacial. Los instrumentos emitían un pitido agudo. ¿Comunicarse? ¿Quién podría? Sara fue interrumpida por su propia voz, proveniente del intercomunicador. Repito, no abran la escotilla del módulo científico. La presión temporal es demasiado inestable. La transmisión se cortó en medio de estática. Sara, temblando, miró el intercomunicador. Esa era mi voz, pero yo no. Una advertencia de otra línea temporal, murmuró Elena. ¿Pero de cuál? ¿Del futuro? ¿De un presente alternativo? El Dr. Chen continuaba estudiando los datos que fluían por su pantalla. Las matemáticas son fascinantes. Es como si el tiempo se estuviera plegando sobre sí mismo, creando puntos de convergencia donde diferentes realidades se superponen. De repente, una figura translúcida apareció en el centro del módulo. Era Elena, pero su uniforme era diferente, más desgastado, y su expresión era de urgencia absoluta. «Tienen que escuchar». La aparición habló, su voz distorsionada como si viniera de muy lejos. «La anomalía no es natural. NASA, ellos lo sabían. Experimento Project Cronos, tienen que...». La figura se desvaneció antes de poder terminar. Un silencio sepulcral cayó sobre la tripulación. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Project Cronos. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Todos negaron con la cabeza, excepto Mikhail, que había palidecido visiblemente. Yo intercepté algunas transmisiones encriptadas hace unos meses. Mencionaban algo sobre un proyecto secreto en la cara oculta de la Luna, pero pensé que era solo otro experimento rutinario. Las luces parpadearon nuevamente, y esta vez, cuando se estabilizaron, el módulo había cambiado sutilmente. Algunos paneles mostraban años de desgaste que no estaban allí segundos antes, y en una esquina, una planta que Sara mantenía en un pequeño contenedor había crecido hasta cubrir parte de la pared. «El tiempo se está fragmentando cada vez más», observó el Dr. Chen. «Estas intersecciones temporales se están volviendo más frecuentes y prolongadas». Elena flotó hacia uno de los paneles de control principal, intentando acceder a los archivos históricos de la misión. Para su sorpresa, encontró documentos que no deberían estar allí, archivos con fechas futuras y registros de eventos que aún no habían ocurrido. «Miren esto», llamó a los demás. En la pantalla, un informe fechado 3 meses en el futuro detallaba algo llamado incidente de divergencia temporal. El archivo estaba mayormente corrupto, pero algunas frases eran legibles. Experimento de doblado espacio-temporal, resultados catastróficos, multiplicación exponencial de líneas temporales, Project Cronos debe ser contenido. Comandante, la voz de Sara temblaba. Los sensores están detectando una masa enorme aproximándose a través de la distorsión temporal. A través de las ventanas pudieron ver cómo el espacio mismo parecía doblarse, creando un vórtice de luz violácea. Y en el centro de ese vórtice, una forma oscura comenzaba a materializarse. Es una estación espacial», susurró Mikhail. «Pero no es como ninguna que haya visto antes». La estructura que emergía del vórtice era inmensa, al menos 10 veces más grande que la ISS, y su diseño era completamente alienígena. Su superficie estaba cubierta de símbolos brillantes que pulsaban con un ritmo hipnótico. El Dr. Chen, que había estado analizando las lecturas de los sensores, dejó caer su tableta. «Esos símbolos son idénticos a los que aparecieron en nuestras pantallas, y según estos datos, esa estación está emitiendo las mismas señales temporales que hemos estado recibiendo». La gigantesca estructura alienígena flotaba silenciosamente frente a ellos, sus símbolos pulsantes reflejándose en las ventanas de la ISS.
Elena sintió una extraña familiaridad con los patrones que emitía, como si fueran un lenguaje que alguna vez había conocido pero olvidado. Los símbolos están cambiando, observó el Dr. Chen, quien había recuperado su tableta y ahora registraba frenéticamente los datos. No son aleatorios, es un mensaje. Mientras la tripulación observaba hipnotizada, los símbolos comenzaron a reorganizarse, transformándose gradualmente en caracteres reconocibles. El mensaje que se formó heló la sangre de Elena. Proyecto Cronos, fase final, línea temporal prime. ¿Línea temporal prime?, preguntó Sara, su voz apenas un susurro. Antes de que alguien pudiera responder, una nueva onda de distorsión temporal golpeó la estación. Esta vez, sin embargo, fue diferente. En lugar de la desorientación habitual, Elena sintió como si su mente se expandiera, conectándose momentáneamente con otras versiones de sí misma a través de incontables líneas temporales. «Los veo», exclamó, sus ojos muy abiertos. «Veo todos los intentos, todas las iteraciones». En ese instante de claridad expandida, Elena comprendió la verdad. La estación alienígena no era alienígena en absoluto, era la ISS, pero transformada por eones de evolución tecnológica, retorcida por incontables bucles temporales y alterada por la exposición prolongada a la anomalía. «Es nuestro futuro», murmuró el doctor Chen, quien aparentemente había experimentado la misma revelación. «O un futuro posible, uno donde nunca detuvimos el experimento». Las pantallas de la estación comenzaron a mostrar fragmentos de archivos, documentos clasificados y registros de misión de diferentes líneas temporales. Elena vio reportes del Project Cronos, un experimento secreto diseñado para manipular el tiempo mismo, utilizando la única posición en el espacio donde las líneas temporales convergían naturalmente. «La NASA no descubrió la anomalía», dijo Elena, las piezas encajando en su mente. «¿La creó? ¿O la creará? ¿O la está creando en este momento?» Un sonido metálico resonó a través de la estación. Alguien o algo estaba solicitando acoplamiento desde la estructura futura. «Los sensores indican que la atmósfera en la otra estación es respirable», informó Sara, revisando los datos. «Pero las lecturas temporales son caóticas. Es como si cada sección existiera en un momento diferente del tiempo». Elena miró a su tripulación. El miedo era evidente en sus rostros, pero también había determinación. «Necesitamos respuestas», dijo finalmente, «y creo que solo las encontraremos allá». El proceso de acoplamiento fue surreal. A través de las ventanas del módulo de conexión, podían ver cómo partes de la estructura futura fluctuaban entre diferentes estados. Algunas áreas parecían nuevas y brillantes, otras mostraban siglos de deterioro, y algunas secciones parecían existir en múltiples estados simultáneamente. Mientras se preparaban para abordar, Elena notó algo inquietante. Las pantallas de la estación mostraban brevemente imágenes de ellos mismos realizando las mismas acciones, pero con ligeras variaciones. Era como si estuvieran viendo ecos de otras líneas temporales donde habían tomado decisiones ligeramente diferentes. «Según estos datos», dijo el doctor Chen estudiando su tableta, «la estructura existe en un estado de superposición temporal. Cada sección representa un momento diferente en la evolución del Project Cronos. Si mis cálculos son correctos, en el centro encontraremos...». Se interrumpió cuando las luces parpadearon y una nueva serie de símbolos apareció en las pantallas, esta vez acompañados por una cuenta regresiva. «Es una advertencia», tradujo Elena, aunque no estaba segura de cómo podía entender los símbolos. «Algo está a punto de suceder, algo que cambiará todo». El paso a través del túnel de acoplamiento fue como atravesar un caleidoscopio de realidades. Cada paso llevaba a la tripulación a través de diferentes versiones de la misma estructura. Un momento pisaban sobre metal nuevo y reluciente, al siguiente sobre superficies erosionadas por siglos de abandono. «Manténganse juntos», ordenó Elena, aunque la instrucción parecía casi absurda, dado que ocasionalmente podían ver versiones fantasmales de ellos mismos caminando en diferentes direcciones. El interior de la estación futura era un laberinto de corredores que se curvaban de maneras imposibles, desafiando la geometría euclidiana.
En las paredes, los símbolos pulsantes parecían reaccionar a su presencia, formando patrones que seguían sus movimientos. «Estos símbolos», murmuró el doctor Chen, pasando su mano cerca de una pared sin tocarla, «son una forma de lenguaje matemático. Describen ecuaciones de tiempo no lineal». Mientras avanzaban más profundo en la estructura, Elena notó que las fluctuaciones temporales se intensificaban. Vieron habitaciones donde el tiempo fluía visiblemente más lento o más rápido que en los corredores, y espacios donde objetos existían en múltiples estados simultáneamente. «Miren esto», llamó Sara, señalando una sala que parecía ser un laboratorio. A través de la ventana transparente podían ver equipos de científicos trabajando, sus figuras superpuestas como exposiciones múltiples en una fotografía. Cada equipo vestía uniformes de diferentes épocas, algunos con el logo familiar de la NASA, otros con símbolos desconocidos. «Son equipos de investigación», explicó Elena, comprendiendo lo que veía, «de diferentes líneas temporales, todos trabajando en el Project Cronos». Siguieron avanzando, guiados por una atracción inexplicable hacia el centro de la estructura. Los símbolos en las paredes se volvían más complejos y energéticos, y la sensación de estar siendo observados por versiones invisibles de sí mismos se intensificaba. Finalmente, llegaron a una puerta circular masiva cubierta de símbolos que brillaban con una luz violácea. En el centro de la puerta, un panel mostraba una secuencia de números que cambiaba constantemente. «Es una cerradura temporal», dijo el doctor Chen estudiando el panel. «Necesitamos sincronizarnos con el momento exacto». Antes de que pudiera terminar, Elena se acercó al panel. Sus manos se movieron por instinto, como si una parte de ella hubiera hecho esto innumerables veces antes. Los símbolos respondieron a su toque, alineándose en nuevos patrones, y la puerta comenzó a abrirse con un sonido que parecía el eco de miles de puertas abriéndose simultáneamente. La cámara central era una esfera perfecta, sus paredes cubiertas de símbolos que fluían como ríos de luz. En el centro, suspendida en el aire, flotaba una estructura cristalina que parecía contener galaxias en miniatura. «El núcleo Cronos», susurró Elena, las palabras surgiendo de memorias que no sabía que tenía. «El punto donde todas las líneas temporales convergen». Alrededor del núcleo, hologramas mostraban líneas temporales ramificándose infinitamente, cada una representando una realidad diferente, creada por las manipulaciones del Project Cronos. Y en el centro de todo, una singularidad brillante pulsaba con un ritmo que parecía el latido de un corazón universal. «El experimento», dijo el doctor Chen, su voz temblando con comprensión. «No solo estamos observando sus efectos, somos parte de él. Cada versión de nosotros, en cada línea temporal, está aquí en este momento». Sara señaló hacia uno de los hologramas. «Las líneas temporales se están colapsando, convergiendo hacia un punto singular». Elena observó las proyecciones con horror creciente. Las innumerables líneas de realidad se estaban fusionando, cada convergencia causando ondas de choque temporal que se propagaban a través del multiverso. «No es solo una anomalía», comprendió Elena. «Es una reacción en cadena. Cada intento de controlar el tiempo solo ha empeorado las cosas, creando más líneas temporales, más variaciones, hasta que la estructura misma de la realidad comenzó a desmoronarse. El núcleo cristalino pulsó con más intensidad y nuevas imágenes aparecieron en el aire, versiones de ellos mismos de diferentes líneas temporales, todas llegando a la misma realización, todas enfrentando el mismo momento crucial. La cuenta regresiva en las pantallas continuaba su marcha inexorable, mientras la tripulación enfrentaba una verdad aterradora. No eran los primeros en llegar a este punto, ni serían los últimos. Eran solo una iteración más en un ciclo infinito de descubrimiento y destrucción. El núcleo Cronos pulsaba cada vez más rápido, su luz violácea intensificándose hasta volverse casi cegadora. Elena podía sentir el peso de incontables líneas temporales convergiendo en este momento, cada una trayendo consigo los ecos de decisiones pasadas y futuras. «Hay un patrón», exclamó el doctor Chen, sus ojos moviéndose frenéticamente entre los hologramas.
cada línea temporal, cada iteración. Siempre llegamos aquí, pero siempre tomamos decisiones ligeramente diferentes. Elena observó las proyecciones holográficas que mostraban diferentes versiones de su tripulación. En algunas, intentaban destruir el núcleo. En otras, trataban de estabilizarlo. En otras más, simplemente huían. Cada decisión creaba nuevas ramificaciones, nuevas posibilidades, pero todas parecían conducir inevitablemente al colapso. «No se trata de detener el experimento», susurró Elena, la comprensión llegando como una revelación. «Se trata de romper el ciclo». Los símbolos en las paredes comenzaron a moverse más rápidamente, formando patrones cada vez más complejos. Sara, que había estado estudiando los datos en su tableta, levantó la vista con expresión de asombro. Los símbolos son instrucciones. Cada línea temporal ha dejado un mensaje, como migajas de pan para guiar a la siguiente iteración. El doctor Chen asintió, sus dedos volando sobre su propia tableta. Es un algoritmo temporal. Cada versión de nosotros ha agregado una pieza del rompecabezas. Si podemos descifrar el patrón completo, una nueva serie de hologramas apareció, mostrando ecuaciones complejas que se entrelazaban con los símbolos brillantes. Elena sintió que su mente se expandía nuevamente, conectándose con otras versiones de sí misma a través del tiempo y el espacio. «El Project Cronos nunca fue sobre controlar el tiempo», dijo, las palabras surgiendo de una comprensión colectiva que abarcaba miles de líneas temporales. Era sobre entender por qué el tiempo nos eligió a nosotros. El núcleo cristalino emitió un pulso de energía que pareció congelar el momento. En ese instante de claridad perfecta, Elena vio la verdad completa. La anomalía temporal no era un accidente ni un experimento fallido. Era un punto de singularidad natural en el tejido del espacio-tiempo, un lugar donde las leyes de la física se doblaban sobre sí mismas. «La NASA no creó la anomalía», continuó Elena, cada palabra resonando con el peso de miles de realizaciones simultáneas. «La anomalía nos creó a nosotros. Nos atrajo aquí una y otra vez, en cada línea temporal, buscando una conciencia que pudiera comprender su propósito. Los símbolos en las paredes comenzaron a converger hacia el núcleo, creando un vórtice de luz y significado. La tripulación observó fascinada cómo las diferentes líneas temporales empezaban a alinearse, no colapsando, sino sincronizándose. «No necesitamos detener el experimento», dijo el doctor Chen, su voz mezclándose con los ecos de sus otras versiones. «Necesitamos completarlo». Elena se acercó al núcleo, sus manos extendidas hacia la luz pulsante. En ese momento, pudo ver todas las posibilidades, todos los futuros y pasados posibles, convergiendo en un único punto de comprensión. «Somos los observadores», dijo, su voz resonando con la sabiduría de incontables iteraciones. «Y al observar, damos forma a la realidad». El núcleo respondió a su presencia, sus pulsaciones sincronizándose con los latidos de sus corazones. Los símbolos se transformaron una última vez, revelando un mensaje final. El tiempo no es una línea, es un punto, y ese punto es